Ampliación de noticias, como lo decía, ¿no? Analizando algunos temas que han sucedido, por supuesto, y que han impactado en nuestro país. Entre ellos, esta noticia que alertó al país por la forma inicial como se produjeron los hechos. ¿A qué nos referimos, no? A una joven en estado de gestación desaparecida y que inclusive se pensó en un posible tráfico de personas. Continúa en investigación, eso sí, continúa en investigación, por supuesto, pero luego ella aparece en un hospital sin bebé. Se llevaron o se pensaron muchas hipótesis, cada uno, seguro usted desde sus casas, que nos están escuchando en estos momentos, cada uno tenía una propia hipótesis, pero finalmente son las autoridades quienes nos van a continuar informando de este caso. ¿Cuál es la situación? Nos preguntamos con ello, ¿no, Carlos? ¿Cuál es la situación de las mujeres gestantes en nuestro país? Efectivamente, ¿no? Este caso específico de Gabriela Sevilla, Joana, nos lleva entonces a encontrarnos con una realidad bastante específica, el de la maternidad en el país, ¿no? ¿En qué situación se encuentra? Lo vamos a conversar con Susana Chávez, obstetriz, directora de Pronsex. ¿Cómo está, Susana? Muy buenos días. Bienvenida a Ampliación de Noticias. ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por la invitación. Eh, Susana, en líneas generales, ¿en qué condiciones afrontan un embarazo las mujeres en nuestro país? ¿Cuál es la situación que tenemos? Bueno, es muy variada y las mujeres que se embarazan reflejan la realidad del país, definitivamente, donde hay sectores que planean su embarazo, que lo planifican y que afortunadamente cada vez más es amplio esto, dado que las mujeres han logrado mejor nivel educativo, pueden inclusive postergar la maternidad, pero hay un sector que lamentablemente esta no es una realidad, donde inclusive el acceso a los métodos anticonceptivos es bastante escaso. Lamentablemente, hasta ahora, a pesar del desarrollo que tenemos, solamente un 50% de mujeres accede a métodos anticonceptivos modernos, y esto nos habla de una enorme deficiencia y una exposición muy alta a un embarazo que uno no desea. Y más allá, señora Chávez, buenos días, bienvenida. Más allá de aquellas personas que, claro, no pueden tener acceso a un método de planificación familiar, está también el otro grupo de mujeres, ¿no? Que por condiciones similares o, hablándolo puntualmente, ¿no? De una violación, no han escogido ser madres. ¿Cuál es la cifra justamente de ellas actualmente en nuestro país? Sí, este es un tema muy complicado. En realidad, se estima que en el Perú más o menos el 19% de mujeres que alguna vez se embarazaron decidieron recurrir a una interrupción del embarazo o a un aborto. Eso nos habla más o menos de una cantidad muy significativa y cómo la experiencia del embarazo no deseado es bastante amplia. No todos los embarazos no deseados terminan en aborto, pero sí hay una situación, digamos, de alto estrés, una situación no buscada, y esto particularmente ocurre de manera muy grave en niñas menores de 15 años. Nosotros estamos contabilizando en este momento alrededor de 1.400 niñas menores de 15 años que salen embarazadas, que son madres, ni siquiera que salen embarazadas, sino que ya son madres, lo que significa que la proporción es muchísimo más alta. Ahora, Susana, quería consultarle sobre nuestros hospitales públicos en el Perú, ¿no? ¿Garantizan una atención adecuada a las madres gestantes? Intuimos más o menos la respuesta, pero en todo caso, ¿qué se necesita, qué se requiere para poder mejorar la atención a las mujeres embarazadas? Mire, en realidad yo creo que en los últimos años, en general, a raíz de todo este avance, han ido mejorándose las condiciones, un mayor acceso a las cesáreas, por ejemplo, en algunos lugares un exceso de cesáreas, pero digamos, hay una mejor protección en términos de programas, en términos de alcances, en términos de estándares de atención. Sin embargo, todavía tenemos que muchas de estas atenciones lamentablemente están centralizadas en los hospitales, olvidándonos que los establecimientos de primer nivel podrían estar en mejores condiciones de acceso, disponibilidad, inclusive trato cordial. Entonces,
tenemos este problema por los establecimientos, que esta mala distribución hace que justamente muchas gestantes inclusive sufran maltratos en los establecimientos. Iba también, mientras la escuchaba, señora Susana, pensando en la valoración de la maternidad y si existe suficiente valoración, ¿no? Nos referimos de todo el entorno, más allá del personal de salud o del tipo de atención que pueda recibir una mujer, si el entorno ha ido mejorando o al contrario, hemos ido empeorando. Yo creo que tenemos que hablar de dos casos, de dos situaciones. Por un lado, el tema, hay una idealización de la maternidad, como si la maternidad se constituyera en un camino ideal y único para las mujeres. Hay sectores que piensan de esa manera, pero la realidad nos confronta que el embarazo, como cualquier situación, digamos, de vulnerabilidad, también puede ser un contexto de alta violencia. Fíjate, en el 2009 se hizo un estudio que abarcaron 15 países. Es el estudio más importante que se hizo en el campo de la violencia. Este estudio lo hizo la Organización Mundial de la Salud. Resulta que en Japón el 1% de mujeres referían haber sufrido violación. En el Perú, porque el Perú estuvo incluido en ese estudio, fue el 28% de mujeres que refirieron sufrir violencia durante el embarazo. Para que nos demos cuenta esta situación que no necesariamente habla de una situación ideal. Ahora, Susana, ¿son los colegios los espacios adecuados para conversar con las niñas sobre el proceso de gestación o estamos hablando todavía de una etapa muy prematura y qué información se necesita en todo caso brindarles a las escolares? Le pido por favor su respuesta, pero que nos espere unos segundos. Vamos a ir a la pausa, escuchamos a los anunciantes y luego regresamos con su respuesta. Visión. 8 de la mañana con 19 minutos. Estamos en diálogo con Susana Chávez, directora de PRONCE, conversando sobre maternidad saludable en nuestro país, en qué condiciones se encuentran las mujeres gestantes en sus diferentes edades y principalmente qué se requiere para que esta situación pueda mejorar. Susana le consultaba sobre los espacios adecuados para conversar con las niñas, adolescentes, sobre el proceso de gestación. ¿Qué etapa es la más adecuada y cuáles son los espacios más adecuados? Definitivamente la escuela es un espacio privilegiado y que se tiene que enseñar allí en este campo la educación sexual. Y es fundamental y es por eso que se reclama tanto que esta área no puede ser dejada solamente a la responsabilidad de los padres. Los padres tienen efectivamente un rol importante y creo que ahí la escuela para padres puede darle elementos a los papás y mamás para que puedan enseñar a los hijos e hijas. Sin embargo, la escuela no puede renunciar a esta responsabilidad y es fundamental para entender cómo funciona el cuerpo, para entender qué pasa, de dónde vienen los niños, las niñas, para entender los cambios que se producen y por qué es importante además esperar a determinada edad. Pero sobre todo, y es sumamente importante, para enseñar a los niños y a las niñas que su cuerpo es sagrado, que nadie les puede tocar, que cualquier indicio que les haga sentir incómodas, es importante que avisen, que informen, porque este es un problema que amenaza a los niños y niñas. Sí, Susana, señora Susana, y hay un tema también de fondo, ¿no? Que la información y la posibilidad de tener acceso a diferentes planes de planificación, valga la redundancia familiar, se traducen en beneficios para nuestro país. Absolutamente, y eso es algo que no se entiende. ¿Por qué en el Perú todavía tenemos, en términos generales, solamente el 50% de mujeres que acceden a anticonceptivos? Pero cuando uno se mira y se evalúa, encontramos que en realidad solamente el 36% de mujeres en general acceden a este tipo de insumos. Y a pesar de ser un aspecto totalmente benéfico, por cada dólar que se invierte en anticonceptivos, se va a ahorrar por lo menos $4 en complicaciones. Fíjate que la segunda causa de
internamiento en los establecimientos de salud tienen que ver con abortos con complicaciones. Y es altísimo. Dinero que podríamos ahorrar si es que las mujeres tienen acceso a los métodos anticonceptivos, si es que las mujeres pueden, por ejemplo, en el caso de aborto terapéutico, acceder de manera temprana y segura, y además esto permitiría intervenir para cáncer, para mejora de la salud, digamos, en otras evaluaciones, para atención de las mujeres menopáusicas que también tienen derecho a ser atendidas, o para las niñas que necesitan atención también de salud sexual y reproductiva. ¿Qué se debe hacer en todo caso? ¿Qué estrategias se deben desarrollar de manera inmediata para que haya un mayor acceso a lo que usted nos refería, a los métodos anticonceptivos hacia las mujeres en nuestro país? Yo creo que en primer lugar hace falta una voluntad política. Lamentablemente, sí, nosotros desde hace muchos años venimos siendo demasiado restringidos. Todos los países avanzan en términos y en materia de salud sexual y reproductiva. Y las razones por las que aquí no avanzamos, nadie entiende. Y tiene que ver muchísimo con prejuicios, particularmente de las autoridades. Entonces, tenemos un Ministerio de Educación que no habla de enfoque de género, sino coloca otro término que no corresponde. Tenemos un Ministerio de Salud, por ejemplo, o tenemos un Ministerio de Salud que no nos está hablando sobre qué está pasando con la anticoncepción. Entonces, sí hay un serio problema de política pública que estos temas se colocan bajo la mesa. O tenemos ataques a organizaciones, como lo que viene ocurriendo, por ejemplo, con impares que le hacen misas en las puertas de su local, a pesar que brindan uno de los mejores servicios en anticoncepción. ¿Quién entiende esto? Ahora, hay un tema de cuidado, claro, físico, hormonal, pero también hay un tratamiento que viene, digamos, paralelo, ¿no? Que es el tema de acompañamiento mental y de entendimiento a lo que pasa justamente una mujer durante los 9 meses de gestación, y luego además viene también el tema del posparto, la lactancia y el hecho de, por ejemplo, reinsertarse nuevamente al trabajo con todas las implicancias que ha tenido, que claro, pueden ser muy hermosas y bonitas, pero que tienen ese factor que muchas veces no es comprendido. Totalmente. Además, sin decir que el embarazo es una enfermedad, porque no lo es una condición, definitivamente sí es importante preservar la salud mental, porque en el embarazo hay cambios en el cuerpo, hay cambios hormonales, hay la situación de la tensión si uno tiene un hijito menor o qué sé yo. Entonces hay un entorno también que tiene enormes expectativas y uno no sabe si efectivamente va a ser capaz de cumplirla, o el tema del trabajo. Lo que tú hablas, Joan, es importantísimo, el retorno de las mujeres gestantes. Nosotros tenemos un periodo que son de 3 meses para retornar al empleo, y muchas veces las mujeres juntan con las vacaciones cuando tienes trabajo formal. Pero ¿qué pasa con las mujeres que no tienen trabajo formal, que viven del día a día? Entonces, ¿qué cargan hay una con sus carga. bebés? Por eso es tan importante las políticas de cuidado, que ya el embarazo y las situaciones reproductivas no pueden estar solamente a manos de la familia, o peor, de las mujeres. Tienen que haber políticas justamente que faciliten este proceso. ¿La legislación peruana, Susana, protege a las madres gestantes o se requiere mejorar? ¿En qué se debe cambiar las normas en el Perú para darle una mayor protección a las mujeres en estado de gestación? Yo creo que hay legislación que puede mejorar. Definitivamente, por ejemplo, nosotros no tenemos un marco legal que hable de la salud sexual y de reproductiva como un tema estratégico importantísimo particularmente para las mujeres. Pero con este marco legal, los servicios podrían hacer muchísimo más. La situación, digamos, el Congreso podría perjudicar menos. Lamentablemente, hemos tenido proyectos de ley totalmente adversos que nos han hecho retroceder tremendamente. Entonces, a lo que podríamos mejorar, al contrario, creo que sí estamos en
una amenaza de derechos de las mujeres y es algo que particularmente afecta a las situaciones reproductivas. Finalmente, Susana, ¿hay algunas regiones, digamos, que tengan una condición mucho más atrás que otras en acceso a métodos anticonceptivos, en condiciones de atención de salud a la mujer? ¿Y cuáles son? Sí, mira, particularmente nosotros tenemos las regiones que están tanto en la zona de la sierra como en la zona de la selva. Que está totalmente demostrado. En la selva, por ejemplo, tenemos el serio problema del embarazo en niñas y en adolescentes, que cuadriplican toda proporción. En la sierra tenemos las altísimas tasas de mortalidad materna, pero ¿dónde ocurren realmente los problemas? En las poblaciones pequeñas, donde los establecimientos de los servicios no están funcionando de una manera fluida. Entonces, tenemos serios problemas, por ejemplo, de traslado de las complicaciones, u hospitales que solamente tienen la capacidad de atender en Lima. Madre de Dios se hizo hace poco un estudio y se encontraba que ninguno de sus establecimientos tenían las competencias para atender una complejidad. Imagínate si uno se enferma en estos lugares. Es cierto. Muy bien, se requiere entonces atender, ¿no?, en mejores condiciones a las madres gestantes y enfocarnos más en la situación en las regiones más alejadas del país. Agradecemos a Susana Chávez, directora de Proces Obstetra, por su participación en Ampliación de Noticias. Muchísimas gracias, Susana, por esta valiosa información que nos ha proporcionado. Muchísimas gracias a ustedes por tocar el tema. Muy buenos días. 8 de la mañana con 29 minutos. Momento, Joana, de actualizar los titulares de la media hora y luego regresamos con más entrevistas aquí en Ampliación de Noticias en RPP, La Voz de todo el Perú.